Y seguimos hablando de salud en Saludablemente y ahora vamos a hablar en este caso de los riñones y de las enfermedades que podemos tener por no cuidarnos bien. Por eso nosotros ahora queremos hablar precisamente de uno de los efectos de la hipertensión, cómo el riñón, el mal cuidado del riñón puede provocar esta patología. Los riñones son dos órganos que eliminan los desperdicios de la sangre y el exceso de agua en forma de orina y ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas como el sodio, el potasio y el calcio en el cuerpo. Regulan el volumen plásmico, la composición iónica de la sangre, mantienen la osmolaridad de la sangre, regula la presión arterial y el equilibrio ácido básico. Es importante porque es un órgano par que se encarga de prácticamente la eliminación de todos los desechos que vamos generando diariamente, y ahí radica su principal función: eliminar los residuos y desechos que se van produciendo día a día. Entre todos estos desechos, parte de ellos pues, es la eliminación de líquidos, de ahí su otra principal función, que es la eliminación de agua, y otra serie de funciones importantes como el control, la regulación de la tensión arterial, la activación de la vitamina D y bueno, un sinnúmero de funciones que hacen que nuestros riñones sean unos órganos muy vitales y que una alteración en su funcionamiento pueda desencadenar prácticamente una serie de complicaciones que pueden alterar el estado de salud de cualquier persona. Los riñones pueden verse alterados en su función, provocando, entre otros síntomas, dolor torácico, la piel seca o la picazón, el cansancio, el dolor de cabeza o el aumento de disminución de la micción. De ahí que la diabetes y la presión arterial alta son las causas más comunes de las enfermedades de los riñones. Muchas enfermedades pueden generar un daño al riñón. Las más prevalentes y muy conocidas por la población son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Son dos enfermedades crónicas que van apareciendo sobre la tercera, cuarta década de la vida en la mayoría de las personas, y que mal controladas van generando una serie de manifestaciones y repercusiones clínicas con afectación a prácticamente todos los órganos del cuerpo y entre ellos pues a los riñones. Básicamente, cuando se produce ese daño o afectación renal, simultáneamente también se produce una serie de alteraciones en otros órganos, y que quizás lo más, no lamentable, pero sí curioso, es que cuando ya hay una afectación crónica de todos estos órganos que te he comentado, por lo general hay un tiempo previo de mucho descontrol y prácticamente ausencia de síntomas, ausencia de alteraciones, que dificulta en muchos casos pues un diagnóstico temprano y la actuación de todas las medidas que pudieran a la larga evitar esa complicación. Entonces, cuando abordamos al paciente desde el punto de vista nefrológico, por lo general iniciamos casi siempre un poco tarde, porque se ha dejado de actuar muchos años atrás y nos encontramos casi siempre con las repercusiones crónicas de estas dos enfermedades. La presión arterial mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. El exceso de líquido en el cuerpo aumenta la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos y hace que la presión arterial aumente. Los vasos sanguíneos estrechos, duros u obstruidos también aumentan la presión arterial. Uno de los principales objetivos es el intentar retomar un buen control de la hipertensión y de la diabetes, y por lo menos nosotros enfatizamos mucho en el pilar de estas dos enfermedades. Antes de actuar desde el punto de vista de fármacos, enfatizamos mucho en la mejoría de los hábitos y estilos de vida, una buena alimentación, la actividad física, que son pilares esenciales y fundamentales en un buen control de la tensión arterial y la diabetes. Casi que en muchos casos, cuando optimizamos estas medidas, muchos pacientes ni siquiera necesitan el uso de fármacos para controlar estas dos enfermedades, y los que necesitan alguna medicación pues quizás sea con bajas dosis o menos asociación de fármacos. Entonces, pilares fundamentales para el control de estas dos enfermedades crónicas: control de hábitos y estilos de vida, entre estos la alimentación y la actividad física.
y luego la medicación pues que sea más adecuada para cualquier paciente. La hipertensión renal, a la que los expertos en salud se refieren comúnmente como hipertensión renovascular, es un tipo de presión arterial alta que comienza en los riñones. Se produce debido a una obstrucción de las arterias que lleva la sangre a los riñones. La presión arterial alta hace que el corazón trabaje más duro y con el tiempo puede dañar los vasos sanguíneos por todo el cuerpo. Si los vasos sanguíneos de los riñones se dañan, es posible que dejen de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Estas dos enfermedades son silenciosas, tienen un comportamiento de muchos años de descontrol y cuando afectan a los riñones, pues casi quedamos por hecho que hay afectación a todos los niveles. Y hasta que los pacientes no toman constancia de ello, que ven una alteración en la analítica, una alteración en algunas de sus funciones básicas, empiezan a hincharse las piernas, empiezan a descontrolarse las cifras tensionales, es ahí cuando realmente se dan cuenta que hay un problema y quizás es cuando acuden al médico o realmente toman conciencia de que algo importante está sucediendo y que necesita la ayuda de nosotros para poder ayudar a controlar su enfermedad. La mayoría de las personas con presión arterial alta no presentan síntomas. La única forma de saber si la presión arterial de una persona es alta es hacer que un profesional médico se la mida con un tensiómetro. El resultado se expresa en dos números. El primer número presenta la presión cuando el corazón está latiendo, llamada presión sistólica, y el segundo número representa la presión cuando el corazón esté en reposo entre latidos, llamada presión diastólica. No solo el tener edemas en las piernas supone daño renal, porque hay otras causas, que tenga una enfermedad cardíaca, que tenga insuficiencia venosa periférica o que tenga insuficiencia renal. Entonces puede ser una señal si se acompaña de otra serie de alteraciones, muchas de ellas analíticas. El riñón, pues viendo un paciente hoy por hoy, casi que es prácticamente difícil de distinguir si tiene o no enfermedad renal, salvo que esté en una situación muy crónica avanzada, que hoy por hoy pues casi que difícil. Pero eso hace que para identificarla oportunamente, todos estos pacientes de riesgo, hipertensos, diabéticos, pacientes mayores, tengan que hacerse controles analíticos periódicos con el fin de identificar esas alteraciones precoces de enfermedad renal en una analítica, en una orina, y ahí pues iniciar todas las medidas óptimas para controlar estas enfermedades. La Sociedad Española de Nefrología ha difundido una serie de consejos para advertir de los riesgos y las complicaciones que puede sufrir el riñón a consecuencia de las altas temperaturas. Y es que cuando la temperatura ambiente se eleva, el organismo sufre una vasodilatación cutánea para prevenir que el calor interior se disipe hacia el exterior. El calor es quizás para esta fecha el principal enemigo o uno de los detonantes de que gran parte de las urgencias de todos los hospitales se congestionen, y sobre todo en pacientes frágiles. Una medida elemental por eso es concienciar a la población, a los médicos de cabecera, y en determinar el paciente vulnerable o aquel paciente frágil o susceptible de las oleadas de calor. ¿Por qué? Porque el calor ya de por sí supone un aumento en la pérdida de agua corporal, ya sea por transpiración, sudoración o por cantidad de orina eliminada, muchas de ellas inducidas por fármacos, y si esto no se repone, optimizando una buena hidratación por parte del paciente o un ajuste de dosis si son pacientes que toman diuréticos, al final termina deshidratando a aquellos pacientes frágiles o aquellos pacientes que a una situación aguda, una gastroenteritis, una intoxicación alimentaria, si ya vienen con un bajo volumen corporal por pérdidas por el calor y se suma un episodio infeccioso digestivo, hace que se descompense más esa pérdida de agua corporal y a la larga termine traduciéndose en enfermedad y deterioro del funcionamiento renal. Para evitar la hipertensión o controlarla hay que llevar una alimentación saludable, limitar la cantidad de sodio, la sal y del alcohol que consume. Hay que realizar actividad física y mantener un peso saludable. Es fundamental no fumar y controlar el estrés. Esto se puede actuar fácilmente de forma preventiva antes de o anticipándonos a estas oleadas de calor,
como te dije antes, identificando a aquel paciente frágil por parte de su médico de cabecera o incluso el propio familiar, el cuidador, y que se tomen las medidas oportunas para evitar este tipo de desenlaces. Muchas de ellas nosotros las vemos ya te digo, cuando vienen a la consulta con un importante deterioro del funcionamiento renal, y el único detonante en la mayoría de los casos es la misma medicación que toma para el control de sus enfermedades, bien sea fármacos hipotensores o fármacos para el control de la diabetes, que hoy en día está muy de moda, unos fármacos glucosúricos que hacen que se elimine mucho azúcar por la orina, y eso acompaña o arrastra gran pérdida de líquidos, de agua, y que a la larga pues también contribuyen a una deshidratación, a una pérdida importante del agua corporal, sumado al resto de medicamentos que puedan estar tomando para el corazón, para la propia tensión, y a la larga pues inducen enfermedad renal, consultas por urgencia, en muchos casos complicaciones graves. Muchos pacientes mayores, frágiles, pues terminan falleciendo a consecuencia de esta oleada de calor, porque a lo mejor no se actuó preventivamente en evitarlo. Siempre vamos a encontrar esa controversia de algunos pacientes que me han dicho que beba más líquido, me han dicho que no beba líquido. Entonces al final muchas veces el paciente no sabe qué hacer, y esto siempre hay que individualizarlo. Por norma general, la hidratación es una medida esencial que tenemos que hacer diariamente todas las personas, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero es algo esencial. El agua es algo esencial, el producto esencial de la vida. Entonces, en aquellas situaciones o circunstancias en las que podemos estar expuestos a deshidratación, la importancia de una ingesta adecuada de líquidos, da igual el líquido, preferiblemente agua, pero que mantenga a la persona adecuadamente hidratada, será una medida preventiva de muchas alteraciones, bien sea de una bajada de tensión por estar tomando fármacos para la tensión, el desencadenar episodios de formación de piedras y litiasis, y bueno, y descompensación de otra serie de enfermedades que puedan descompensarse por una escasez en la hidratación de líquidos. Si ya tiene la presión arterial alta, es importante prevenir que empeore o que cause complicaciones. Usted debe recibir atención médica regular y seguir un plan de tratamiento. Su plan incluirá recomendaciones de hábitos de vida saludable y posiblemente medicación.